Soy tuyo, con mi mayor convicción. Soy tuyo. ¿Saldrías conmigo? Sí. No. ¿Cómo que no? Parece que te traje a esta peluquería para que te saquen esa ridiculez. Yo igual sí. No, si te ves bonito, no, Ah, te ves bonito. Soy tuyo, soy tuyo. Hola. Hola chicos, Hola. ¿cómo están? Bien, muy Bienvenidos a Martín C. Yo soy Martín Cortés y voy a tratar de arreglar algo. Hacía falta. Sí. La quiero Vamos a tener hacer preciosa un para... masajito, ¿te parece? Un tratamiento nutritivo. Y con vos no sé qué vamos a hacer. Ya, déjemela linda. Sí, obvio. Haga todo lo que pueda. Ya, me voy a cortar los elásticos, ahí ven. Tienes que relajarte también, ¿ah? Para hacer un masajito. Bernardo es un hombre muy atractivo. Él, con lo que se ponga, con lo que se haga en el pelo, se ve bien. Yo siento que él se ve estupendo así como es. ¿Tú tenías que escoger al chico que venía acá? Sí, yo lo escogí. Sí, a la chica acá le gusta el... A mí igual me gusta. A mí me gusta, pero se pone medio fresco a veces. ¿Has sufrido mucho? No, muy buena mano ahí. Vamos a lavado a ver Vamos si al podemos lavado. sacar el color azul o si queda, ya veremos. ¿Te dolió? Pero igual... Yo quería que le doliera. Después Dominique te vamos a pedir que le haga un masaje. ¿Yo? Sí, No se para lo ver si- merece. Está muy coqueto, Bernardo. Cuidadito. Oye, Katy, si te me caes en la prueba de la confianza, No quiero hablar de eso, Bernardo, porque me recuerda lo enojada que estoy contigo. ¿por qué estás enojado? Porque me dejaste caer al suelo, ¿cómo Si se te no te ocurre? dejé caer. Ah, no, me doblé toda mi pobre manito. Y yo me puse así para que te tiraras para acá y te tiraste para el otro lado. ¿Te pusiste celoso con los nuevos pretendientes, Bernardito? No. Deberías. Yo siento que con Bernardo tenemos mucha onda y mucha química. Incluso en una circunstancia en la que estábamos en el lavapelo, igual teníamos onda, igual nos dábamos miraditas, yo lo molestaba y él soportó todas mis bromas. Eso me sorprendió porque igual fui pesada con él. Tenía que vengarme de alguna forma. No. Pero los masajes sí me gustan. Cierra los ojos, Bernardo, te dan tu champú al ojo. ¿Qué creía que era un beso? Pero ¿y cómo caes como un veinteañero, Bernardo? Un chupete, sí, seguro que lo puedo. Pasa por acá. Bueno chicos, terminamos la etapa de tratamientos capilares, de coloración. Ahora Dominique, Katy te va a peinar. Ya. Así que pasemos por acá y Bernardo, vamos a cortar. Chao, Bernardo. Bien, pasamos por allá. Mejor así no la pierdo de vista porque... Me gustó. Re bueno. Si tú me miras, si tú me miras, cuanto más crezca la injusticia, ya verás No me mires. que son más grandes. Me encanta verla, me encanta mirarla así por los espejos, o sea, igual me miraba, me hacía algún gesto. Ojalá que sea así conmigo, la verdad igual me pongo a pensar en las demás citas, si con los demás era igual. Una cosa igual también me tiene ahí, pero yo siento que me siento muy bien con ella. Pero igual con dolor y todo no te solté. Me tiraste al suelo. No, no te tiré. Toqué el suelo. ¿Y cuál fue el que me tomó un brazo así? El Jordano. Como Chito. Chito Bernardo. Qué feo.
Bueno, la parte que estaba con la gorra, eso, haciéndome los guisos, es un poco vergonzosa, pero no tengo problema con eso. A mí no me mata para nada las pasiones de Ana Bernardo con un gorro en la cabeza, sacándole las mechitas, con tintura. No sé, me gusta que él se atreva a hacer esas cosas. Me gusta que él no le tenga miedo al ridículo ni a la vergüenza y además que él sabe que es guapísimo. Che, se me está quemando la cabeza acá. Na na na, come on. I like it. Na na na, come on. I like it. Na na na, come on. I like it. Na na, come on. Pobre Jochi, está re mal. ¿Sí? Nati no participó en ninguna de las dos actividades. No, y lo peor es, ojalá Yo que lo voy a ir a cuidar. No. Yo lo estoy cuidando. Ya se está recuperando, yo le di un tecito ahí, todo re bien. ¿Por qué lo nominaste a él? ¿Por qué? ¿No te contó? No. ¿Por qué no quiso? Te nominé porque de partida quiero que despiertes y porque quiero que sepas que tú me gustas. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca. En un momento le empecé a hablar a Bernardo de Hochi. Lo hice intencionalmente para que no se sienta tan seguro, porque Bernardo jura que va a ganar. Lo hice para molestarlo. Yo a todos los nuevos les pregunté quién es el rival más fuerte que creen que están adentro. Y todos decían que tú. Y no sé por qué en realidad. No sé por qué. Va creciendo el amor en la ilusión. Se nos... ¿Te rompo? No. ¿Ah? ¿Me querés No, matar? está bien. Bueno, veo que vos ya estás lista, ¿ah? Yo Te ve- sí. Te ve lindo el peinado, ¿Te ¿no? gusta? Sí, me encantó. Me gusta mucho. A mí también me gusta mucho. Y el peinado también. Vamos a ver cómo quedó Bernardo. Ya. Vamos. ¿Te quiere parecer a Hochi? Pobre Hochi, que lo vas a eliminar esta semana. ¿Crees? Bueno, por algo está nominado. ¿No hiciste por Rubio también? Es que está celoso de su amigo. Su amigo está enfermito, entonces yo lo voy a ir a cuidar. Me gustó mucho, la verdad, cómo quedó el corte, el look, la verdad que muy contento en esa parte. No, sí se ve bonito. Quedó bien, ¿ah? ¿Qué decimos? Ve que me informa, Sí, pero- sí me gusta. ¿Sí? Quedó igualito a Junior Playboy. Ah. Me encantó el resultado de Bernardo, pero igual no se lo hice saber tanto porque no quiero que se sienta tan seguro conmigo. Que esté muy ¿Te bien. gustó así, mi amor? Sí, me gustó. ¿Sí? ¿Está aprobado? Muy bien. Bueno, buenísimo. Gracias, Martín. Que esté bien, nos vemos. Lindo. Suerte. No quiero perderla porque Ya, ahora ¿Cambio de look? cambio de look. Total. Qué bueno. Qué lindo. Qué linda esa tienda. Hola. Chicos, bienvenidos. ¿Qué tal? Egon Gallery. Dominique. ¿Qué tal? ¿Habrá algo que le quede bien a Dominique? Sí, varias cosas. Mira, ven. echarle leña al fuego, candela, que quiero ser la llama en tu hoguera. Echarle leña al fuego, candela, y dame el cielo de tus caderas. Me gustó mucho la ropa que vi en la tienda. Algunas cosas me quedaban súper bien y además que con la ayuda de Bernardo me sentí mucho mejor. Sí, tampoco me puedo aguantar. Ya. Así que, Ya, ¿por qué te pones así? porque vos me pones así. Está bueno. De que de algo quiero hablarte. Cuando entra tu probador no comas mierda. Si no, ¿qué te dije? Que confieras. La confianza es Confía. la madre de... Voy a probar otra cosa por mientras. Este deseo que se esconde en la mirada. Ya, yo estoy listo. Qué lindo, Bernardo. Oh, Eres exagerado. Qué exagerado. Vos sos exagerada. ¿Nos vamos? Te pasaste. ¿A las 5? Vamos a la cita. Estás preciosa. No hace falta más. Dominique también se veía
se veía como siempre, increíble. Ya chicos, aquí están sus cosas. ¿Cómo quedamos? Muy bien, me alegro. Suerte en tu cena con tu reina. Muchas Va a ser gracias. muy buena pareja. Bueno, llegamos a Malambo, restaurante de un amigo. Bueno, y con Dominique al lado, la verdad que no podía pedir más. ¿Cómo te sientes con tu pelo rubio? Un pelo rubio, esta ropa increíble, y este lugar increíble, la compañía más increíble. La verdad que estoy muy contento. ¿Te queda bien el pelo rubio igual? Creo bien. Aguantaste todas mis bromas. No te Que la verdad que la queda paso otra, muy bien, cuando Bernardino. estoy con vos, de verdad la paso bien. ¿Por qué? ¿Por qué dices que la pasas bien? No sé, me divertís mucho. Me gusta estar con vos. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo. Oye, y te entró en competencia uno argentino. Marianito, que también lo conocía antes de entrar acá. ¿Amigo? Es más amigo de Hoche. Chuta, también los tres argentinos Los son tres. amigos. Qué mala suerte las suyas. ¿Por qué? Porque sí, pues fome estar compitiendo por una mujer. Tres amigos. Yo creo que voy a ganar y ellos no creo. Por eso va a ser más fome para ellos, pero bueno. ¿Pero y por qué crees que vas a ganar? Porque ¿Qué has hecho para ganar? siento ese corazón que está cada vez más cerca de él. Te voy a amar y hacerte sentir que cada No, un poquito. Un poquito. es poco decir que en un beso tuyo. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Domi? Hola, Julio. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Todo bien? Qué bien se ven, ¿eh? ¿Qué les pasó? ¿Un cambio de look por ahí? Sí, algo. Ah, ¿Sí? pensé que era porque bien que se ven juntos. Ah, no, aparte que se ven bien juntos. Bienvenidos a Malambo. Gracias. Gracias, Julián. Así que crees que vas a ser el ganador. Si te gusta otro más que yo, sea feliz por vos y si el otro sos feliz con él, es porque no éramos el uno para el otro. De verdad, o sea, de verdad te lo digo. La verdad que me gusta mucho y quiero terminar acá y estar realmente enamorado y que ella esté enamorada de mí y ojalá nos vayamos los dos de la mano de acá. ¿Qué son? Camaroncitos. Gracias. Gracias. Qué gorditos que son. Igual que tú. Esta soy yo con mis colores que se corren. Esta soy yo con mis dolores. Aparte igual tenía ganas de salir contigo. No, sí, lo reconozco. Porque hace un tiempo está ahí como medio apagado, así fome. La casa me tiene A ver, ¿y qué puedo hacer para ayudar? elegirme en todas las citas, nominarme y ¿Y por qué nominarte? para tener un ratito más con vos. En mi mente estás palpitando a mí y verte a mi lado es mi necesidad. ¿Pero tú te das cuenta que eres bonito? Algo tendré que... ¿Y de qué forma lo percibes? ¿Por qué? La por mujer la te forma tira en cómo encima. me mirás. ¿Yo? Mi locura tú me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. En realidad cuando estoy en la casa trato de no mirarte tanto. Sí, eso igual me pone mal. ¿Sí? En la casa nunca me pescaba, ¿Sabes qué, Bernardo? pero está bien. Todo el mundo se pone celoso contigo. Y ya estoy empezando a recibir más mala onda de todo. ¿De quién? ¿Por qué? Y en general. Hay días de verdad que adentro, por ahí, no sé, 3 días que ni te veo y que salís con alguno que no me gusta mucho, que salga. ¿Quién no te gusta? Bueno, da lo mismo. ¿Quién? Lo quiero guardar para mí. ¿A ¿Quién? quién te gusta a vos? ¿A mí quién me gusta? Me gustan varios. ¿Quién? ¿Una descompuesta? En realidad no quiero saber quién te gusta. Salud. ¿No quieres saber quién me gusta? Bueno, tú te lo pierdes. Yo voy a descubrir quiénes son los que te gustan y vos tenés que descubrir quiénes son los que me molestan. A mí quienes me gustan yo creo que está claro.
Y a vos quienes nos molestan, yo creo que también está claro. Uri, ¿Uri te gusta? te pregunto, ¿Uri es el que te molesta? ¿Tú eres el que te gusta? Ay, no quiero hablar de Uri, ya es. Bueno, si vos lo nombraste. No, porque... Ay, ya, chao. Es que Uri le molesta todo. Maldita lechuga también. ¿Qué? Me aburrió la lechuga, me pusiste mal otra vez. Bueno, puede ser que te nombren a Uri y te pongan mal. A todos en la casa nos pasa eso, pero no. A vos también, tan podrido te tiene. No, me refiero a que me pusiste bien nerviosa otra vez. No es que me puso mal Uri, nada que ver. Yo no quiero hablar de Uri en realidad, nada que ver. ¿Tú puedes creer que en todas las citas que salgo todo el mundo me habla de Uri? Vos lo nombraste. ¿Podemos decir que terminamos 40-20 de hoy? Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti. Con Bernardo las cosas siempre andan bien. Siempre jugamos a eso de que yo le doy comida en la boca, de que lo molesto. Me hace sentir muy cómoda y siento que él también tiene mucha paciencia conmigo. Me encantó ese día que me cocinaste. Sí. Estuvo rico. Pensé que era la primera cita que teníamos. ¿Cómo me quedaste gustando? Y ahí estuve más tímido que nunca. ¿En serio? Algo bien hiciste conmigo que me convenciste. Coincidir no fue casualidad. ¿Qué fue? ¿No sé? Eso no quiere decir de que O sea, hoy, eres el único. además. Da todo menos a mí. Una de dos. ¿Cómo haces para dividir tu corazón, tu mente, tu todo? Con tanto. ¿Nunca has sido infiel? Entonces, ¿cómo no hacías tú para ser infiel? Para poder estar pensando en 2 o 3 mujeres a la vez. Y era difícil y no lindo. Nadie dijo que para mí era fácil. Nadie dijo que para mí era fácil. ¿A quién más quiero? Tenés una cosita negra en un diente. ¿En serio? Sí, seguí teniéndola. Pero, te digo, pero ay. ¡No me mires! ¡Qué vergüenza! Ay, ahora estoy roja. Ya, Ahora estoy roja. Ya no importa. basta. ¿Me vas a hacer una rosita? Sí, mi amor. ¿Te molesta que te diga mi amor? Si me lo dijeras a mí solo, no me molestaría. Pero como sé que no, un poquito me molesta, de verdad. ¿En serio? Enseguida pienso, o sea, me decís mi amor y enseguida pienso que le decís mi amor a todos los demás. Y ahí me bajas un toque. Mira, mi amor, es para ti. Ay, gracias. Uy, ¿tú antes de entrar estabas con alguna mujer? Antes de entrar a dónde? ¿Acá? Y... Dime. Cuéntame. Te lo juro que si me cuentas ahora te podría perdonar. ¿Estuviste con una mujer justo antes y la dejaste enamorada afuera? ¿Cómo era la pregunta? ¿La puedes repetir? Bueno, ya. No, porque... Sí, estaba con alguien, pero no... Pero se había terminado... Yo estaba sacando mentira por verdad, en todo caso. Te pusiste demasiado nervioso para la pregunta, por eso te quise preguntar más No, allá. pero está bien que lo preguntes. No, está bien. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar. O sea, obviamente no estaba con él. Si no, no hubiera entrado acá. Quise ser honesto y decirle realmente cuáles son mis sentimientos y que ella igual me encanta. Me encantaría salir de la mano con ella y que sepa toda la verdad que hay atrás. ¿Nos vamos? ¿A dónde? ¿A la casa? ¿O qué quieres? ¿Más? ¿A la tuya? No, a la tuya. O sea, Bueno. o sea, tú a la tuya y yo a la mía. Ay, ahí sí. ¿Y no querés un postre? Bueno, vamos. ¿Tienes barcos? ¿No? Me doy cuenta que tenemos mucha confianza con Bernardo. Nos reímos mucho. Tenemos ganas de seguir construyendo.
Bueno, la verdad que fue una de las mejores citas que tuve. La verdad que nunca me imaginé que iba a ser tan buena. Contigo crece mi esperanza. Qué rico. La verdad que sí. De la mano. No hay nada que fingir, no hay nada